Ya chiquillos, este video lo he grabado un millón chorrocientas veces. Espero que ahora funcione. Ya, el ejercicio o lo que ustedes tienen en pantalla, chiquillos, es el ejercicio que íbamos, o entre comillas, resolvimos en la ayudantía. Pero ya saben que fue una buena falta. Antes de empezar a resolver este ejercicio, tenemos que estar seguros de dos cosas. O hay dos observaciones que me gustaría destacar, las cuales son sumamente importantes para saber si podemos operar dual simplex o no. ¿Sí? La primera observación a destacar es que todos los valores en nuestra función objetivo son mayores o iguales que 0 cuando estamos minimizando. Recordemos que cuando estemos maximizando, esta regla se invierte, que andamos buscando solamente valores negativos en nuestra función objetivo. Importante, por ende, la primera condición para saber si es que podemos o no ocupar el método dual simplex se cumple. ¿Sí? Importantísimo. Esta primera condición. Check. Ahora, ¿qué se desprende de esta primera condición, chiquillos? Significa que estamos en el óptimo. Es súper cuático pensar que estamos en el óptimo apenas nos estén pasando el problema. Entonces, miren, fíjense. Para ver eso, me gustaría que se fijasen en esta partecita que escribí aquí. Para ver esto, tenemos que darnos cuenta que si yo, por ejemplo, decidiese arreglar la función objetivo para ingresarla en mi tablero simplex de manera tal que yo quiera trabajar con menos z, ¿qué es lo que hago? Simplemente tiro mi z hacia el lado derecho de la función objetivo y obtengo solamente coeficientes positivos, ¿sí? Si es que nosotros recordamos de nuestro simplex, de simplex normal, nosotros cada vez que buscamos z negativo con minimización buscamos valores menores o iguales que 0 en nuestros costos reducidos para seguir iterando. ¿Sí? Si es que tenemos valores menores o iguales que 0 dentro de nuestros costos reducidos, podemos seguir iterando, pero en este caso, si se dan cuenta, al ingresar estos valores, esta función objetivo, a nuestro tablero simplex, no vamos a poder ni siquiera empezar a iterar. ¿Qué significa eso? Que estamos en el óptimo. ¿Por qué? Porque tengo puros coeficientes mayores que 0. Sí, importante. Entonces, si se dan cuenta, la primera condición se cumple, que implica que partimos en el óptimo, y esa weá es loca. La segunda condición importante que tenemos que considerar, o la segunda observación, es la que tiene que ver con la infactibilidad del problema. En este caso, si nos fijamos en la región factible, no se ve mucho la infactibilidad, ¿sí? Y de hecho, como que sinceramente yo no sé si es que es infactible. O sea, sé que porque puta lo vi, pero a primeras no diría así como debe ser infactible. Pero hay una manera como convertible de verlo, ¿cachai? Si se acuerdan, la condición de la segunda condición para saber si podemos ocupar dual simplex o no, es ver, es que tengamos valores negativos, o al menos un valor negativo dentro de nuestra columna, dentro de nuestro vector derecho. ¿Sí? En este caso tenemos puros valores positivos. Por ende, para hacer cumplir esta condición, podemos, entre comillas, convertir el problema de una manera conveniente. ¿Cómo sería eso? Multiplicando por menos 1 cada una de las restricciones. En este caso, si se dan cuenta, me quedaría menos 10, 6, menos 15, y por supuesto las restricciones me cambiarían de posición de mayor igual a menor igual. Entonces, si se dan cuenta, la segunda condición también se cumpliría eventualmente, porque puedo convertir el problema a algo que me cumple la segunda condición, la cual es que necesito un valor en mi vector derecho que sea negativo. Vamos a seguir avanzando en nuestro problema y digamos que ya, ok, logré arreglar el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo lo arreglé? Bueno, antes que eso decidí pasar los valores de los coeficientes de la función objetivo al lado izquierdo, porque quiero trabajar con z positivo. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y logro de alguna u otra forma convertir este problema lineal a algo que satisfaga la segunda condición, que es multiplicando por menos 1 cada una de las restricciones. Entonces, si se dan cuenta, en la función objetivo ya cumplía la primera condición. La primera condición cumplía. Y ahora, al tener valores negativos dentro
de mi vector derecho también se cumple la segunda condición, por ende puedo ocupar simplex dual, ¿cachai? Una vez ya dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar las variables de holgura para después armar nuestro tablero simplex. El tablero simplex ya los tengo armaditos y voy a explicar los procedimientos. El primer paso para armar nuestro tablero simple es pillar la base. Si se dan cuenta, la base que tengo acá funciona de la misma manera que la base de nuestro primal. Si es que se acuerdan, que es lo que le dije en el video pasado, este método ocupa el método primal para, resuelve el problema dual con el problema primal. Por ende, la manera de escoger la base es la misma del método simplex. Normal. En este caso, S1, S2 y S3 sería la base. ¿Por qué? Porque hacen esta manera de matriz identidad, ¿sí? Con las variables que agregamos. ¿Sí? Una vez ya agregadas las variables de holgura y descubierta la base, tenemos que el siguiente paso es ver qué variable deja la base primero. Como vemos esto, o dicho también de otra forma, es cuál es nuestra fila pivote. Dicho esto, la manera de encontrar qué variable abandona la base es fijándonos en nuestro vector derecho. Tenemos que fijarnos en qué valor, tenemos que fijarnos en el valor de nuestro vector derecho que sea más negativo. En este caso, el más negativo es 15, ¿sí? Por ende, la fila pivote es la que corresponde a la fila donde está el valor más negativo de nuestro vector derecho. Por ende, la fila que está aquí es nuestra fila pivote. ¿Y qué significa a su vez? Significa que S3 sale de la base. Importante. Una vez ya sabido qué variable sale de la base, nos queda escoger qué variable entra a la base. Para saber eso tenemos que ocupar el test del mínimo ratio. Pero para ocupar el test del mínimo ratio del simplex dual tenemos que tener en consideración dos cosas sumamente importantes. La primera es fijarnos en nuestra fila de costos reducidos. Tenemos que fijarnos en todos los valores que son distintos de 0. En este caso, esta aplica, esta aplica, esta aplica y esta aplica. Esto no porque son 0 obviamente. El segundo paso a considerar para resolver nuestro test de mínimo ratio es fijarnos en los valores en nuestra fila pivote que sean negativos. Los positivos no nos sirven o no los consideramos. Este nos sirve y este nos sirve. ¿Sí? Una vez ya considerado, una vez ya teniendo en consideración estas dos cosas, tenemos que aplicar el test de mínimo ratio en aquellas variables o aquellos espacios que nos cumplan las dos condiciones. En este caso tendríamos que ocupar mínimo ratio acá y test de mínimo ratio acá. ¿Cómo resolvemos esto? Recordemos que el test del mínimo ratio es el valor absoluto de zi partido en a y j de la variable de la fila pivote. Una vez dicho esto, el test del mínimo ratio nos quedaría algo de la manera como el valor absoluto de 2 menos 2 tercios, menos 2 partido en menos 3 y de menos 4 partido en menos 5. Por supuesto, un valor absoluto. Una vez ya dicho esto, este valor que tenemos aquí corresponde a algo de como 0,6 periódico y lo que está acá correspondería a algo como 0,8, si es que no me equivoco. ¿Sí? Entonces ahora nos queda escoger la columna asociada al mínimo valor. En este caso el mínimo valor es este, el cual está asociado a esta columna. Creo que me quedó feo. A esta columna que está acá. ¿Sí? Entonces, ahora ¿qué prosigue? ¿Qué sigue? De una otra forma u otra. Tenemos que operar de la misma manera que operamos en el método simplex. Reducimos, dejamos que el número que se encuentra en la intersección de la fila con la columna pivote sea 1, queremos que sea 1, y queremos que los otros términos de nuestra columna pivote sean 0. Importante, ¿sí? Voy a rayar esto un poquito más acá para que se note, ¿sí?
Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que entra la base x1. Una vez ya dicho esto, ¿cómo operamos gaussianamente ahora? Bueno, aquí lo tengo. Operamos de manera tal que la fila número 3 la dividimos por menos 3. La fila número 1 se la sumamos a la fila número 3. La fila número 2 se la sumamos a la fila número 3. Y la fila de los costos reducidos le sumamos 2 veces L3, quedándonos el siguiente tablero simplex. ¿Sí? Ahora teniendo este tablero simplex que ustedes ven aquí, voy a... Sí, viendo el tablero simplex que ustedes ven aquí, ¿saben qué? Voy a pausar el video y grabo un al tiro.